Reciban saludos cordiales. Por medio de este video vamos a describir cuál es el procedimiento para realizar la clasificación por el método AASHTO. Dependiendo en el país donde se encuentren, lo primero que se tiene que hacer es apoyarse en las normas o en los manuales que tenga cada país. En este caso, por ejemplo, en el Perú existe el manual de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para las obras que tiene rectoría el Ministerio de Transporte, es decir, para vías, para ferrocarriles, para todo tipo de obras viales. Bien. Para otro tipo de obras, tipo de edificaciones, será el Ministerio de Vivienda, que por supuesto hay que consultar las normas también, o los manuales que recomienda el Ministerio de Vivienda, o en su defecto la estructura como está organizada en cada uno de los países. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a apoyarnos para clasificar por el método AASHTO en el manual de carreteras. Entonces para eso vamos a consultar, aquí existe una tablita en la página 37, la clasificación de suelo basada en el AASHTO. Bien, entonces en el cuadro podemos observar el requerimiento que nos exige el Ministerio de Transportes para la clasificación por el método AASHTO. Lo primero que se tiene que hacer es la clasificación general en dos grupos: suelos granulares, bien, suelos granulares y suelos finos. ¿Cuál es la condición para que sean suelos granulares y suelos finos? Nos dice que el máximo el 35% que pase por el tamiz número 200. Más del 35% que pase el tamiz número 200. O sea, el punto de partida es el tamiz número 200. Bien. Luego nos dice que los suelos granulares pueden clasificarse en un tipo A1, A3, A2. Y los suelos finos pueden clasificarse en A4, A5, A6 y A7. Y cada una de estas a su vez tiene subgrupos. En el caso de A1 son A1A, A1B. En el caso de A3 no tiene ninguna. Y en el caso de A2 pueden observar que tiene A2, 4, A2, 5, A2, 6 y A2, 7. Y en el caso de los finos tenemos se divide el grupo de los A7 en otros subgrupos, A7, 5 y A7, 6. Esta es la clasificación en realidad en síntesis del método AASHTO. El objetivo es encontrar a cuál de estos grupos corresponde la muestra de suelo que ustedes puedan tener, y para eso se tiene que cumplir este requerimiento, que lo vamos a ir describiendo con mayor detalle con un ejemplo. Básicamente aquí es observar el análisis granulométrico, como indica aquí, el porcentaje que pasa, y en este segundo grupo es observar los límites de consistencia o los límites de Attenberg. Caracterización de las fracciones que pasa el tamiz número 40. Ustedes saben que el tamiz número 40 se hace los ensayos de los límites de consistencia. Bien, ¿qué son los límites de consistencia? En un próximo video pueden observarlo. De los límites de consistencia podemos obtener el límite líquido, bien, y el índice de plasticidad. Bien, finalmente, con estas dos condiciones, según la recomendación del Ministerio de Transportes, ya podemos clasificar. Bien. Entonces aquí tenemos el tipo de material y a su vez las estimaciones de suelo como subrasante. Ojo con la aplicación, que es como subrasante. Estamos hablando de vías. Ustedes probablemente en otro tipo de norma o manual pueden encontrar con otra descripción. Como estamos hablando de vías, hace referencia exclusivamente a los procesos que se siguen para la construcción de unas vías. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con un ejemplo a la clasificación por el método AASHTO. Bien, lo primero que se tiene que tener es obviamente su curva granulométrica, bien definido con las dos fronteras. ¿Para qué? Para determinar tu material dominante. Con este cuadrito puedes identificar cuál es tu material dominante. ¿Bien? Entonces nosotros ya hemos identificado que tenemos gravas el 68%, arena el 30% y limos arcillas el 0.76%. Por tanto, ya podemos concluir que son suelos granulares, ¿verdad?
¿Por qué concluimos que son suelos granulares? Porque recuerden cuál es el requerimiento del Ministerio de Transportes, o donde iniciamos, es con el 35%, ¿verdad? Máximo nos dice el 35%. El tamiz número 200. Bien. Entonces, vamos a partir ahora. Ojo, el tema de cálculo del coeficiente de uniformidad y del coeficiente de curvatura no aplica para el tema de Ashton. Entonces, paso número 1. Verificamos el porcentaje que pasa a la malla número 200. ¿Cuánto es nuestro porcentaje? Nos dice que nuestro porcentaje es el 0.76%. Bien. Por tanto, es menor al 35% que pasa el tamiz número 200. Concluimos que es un suelo de materiales granulares. Bien, suelo de materiales granulares. Como está aquí. Suelos granulares. ¿Bien? Suelos granulares. Muy bien. Entonces, incluso estos materiales es innecesario. Simplemente, de acuerdo al manual, nos dice suelos granulares. ¿Bien? Concluimos que son suelos granulares. Por tanto, puede ser un suelo A1, puede ser un A3 o puede ser un A2. Entonces vamos a buscar a cuál de estas corresponde. Paso número 2. Para que sean suelos A1 se debe cumplir que el índice de plasticidad debe ser menor a 6. Menor a 6%. Verificamos nuestro índice de plasticidad. Nos dice que es 14. A ver, vamos a revisar como dato. Aquí está, 14. Bien, entonces está bien. 14. Por tanto, descartamos A1. Bien. Ahora, ¿por qué verificamos que es el menor a 14? Decimos. Perdón, ¿por qué es el menor a 6? Porque en el requerimiento de los límites de consistencia nos dice que el índice de plasticidad para los dos subgrupos de tipo A1, que el índice de plasticidad debe ser máximo 6%. Máximo. Si es mayor, obviamente no cumple la condición y automáticamente se tacha. Puede ser que cumpla estas, ¿no? Pero para avanzar más rápido, verificamos primero aquí. Como no se cumple, automáticamente descartamos. ¿Sí? Descartado. Luego pasamos a verificar si es un A3. Paso número 3, revisamos si puede ser un A3. Dice, si los suelos A3, los suelos A3 no tienen índice de plasticidad, es decir, el índice no plástico. ¿Bien? Índice no plástico. Nuestra muestra tiene un índice de plasticidad, por tanto también descartamos que sea A3. Entonces solamente nos queda un A2. ¿Sí? Paso número 4. Tenemos la única alternativa. A2 subdividido en 4 subgrupos. A2, 4, A2, 5, A2, 6 y A2, 7. Muy bien. Entonces tenemos aquí un A2, A2, 4, A2, 5, A2, 6, A2, 7. Entonces iniciamos con el requerimiento. ¿Bien? Con el requerimiento. Lo primero que tenemos que revisar nos dice aquí, F. Finos. ¿De acuerdo? Finos nos dice el tamiz número 200. Máximo 35%. Máximo 35% y máximo 35%. ¿Correcto? Máximo 35%, 35%, 35%. Ahora, ¿por qué 35%? Si ustedes recuerdan, el punto de partida fue 35%. Si fuera mayor al 35%, serían suelos finos. Serían suelos finos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, tiene que tener correlación o consecuencia. ¿Sí? Entonces, revisamos. Nos dice máximo 35%. ¿Cuánto es nuestro porcentaje que pasa el tamiz número 200 de finos? Es el 0.76%. Por tanto, se cumple. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora seguimos con el límite líquido. Nos dice el límite líquido. El límite líquido nos dice que debe ser máximo 40. 40 para el caso A2, 4, 40, mínimo 41 para el caso A2, 5, máximo 40 para el A2, 6 y mínimo 41 para el caso A2, 7. Revisamos nuestro límite líquido. Nuestro límite líquido nos dice que es 26. Revisamos nuestro dato. Límite líquido 26%. Está bien. Muy bien. Entonces 26%. ¿Se cumple? Sí, porque es menor a 40. ¿Bien? ¿Se cumple? No, porque 41% mínimo. Aquí tenemos 26. No se cumple, ¿cierto? Entonces el primer tachado. No se cumple. Máximo nos dice 40%. Si se cumple, ok.
Y acá nos dice mínimo 41%, si se cumple. No se cumple, perdón. El segundo tachado, descartado. ¿Bien? Seguimos revisando, de acuerdo al requerimiento. Nos dice el índice de plasticidad. El índice de plasticidad para este tipo de suelos nos dice máximo 10% para el caso A24, A25 y mínimo 11% para el caso A26 y A27. Bien. Como esto ya está tachado, solamente tenemos estas dos vigentes. Nuestro índice de plasticidad nos dice que es 14. Revisamos nuestro dato, índice de plasticidad 14, está bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora. Para el caso de A24, no, porque es mayor. Nuestro índice de plasticidad es 14 y nuestro requerimiento es máximo 10%. Como que ya se tachó, no hacemos nada. Y aquí, sí, mínimo 11%. Nosotros es 14, se cumple. Ok, acá se cumple todas las condiciones. Según el método AESTO, de acuerdo al manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concluimos que es un A26. Bien, A26. Concluimos que es un A26. Entonces lo podemos resaltar incluso de color verde. ¿Bien? Concluimos que es un A26. Sin embargo, como yo les repito, este es el requerimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es en base al método AESTO. El método AESTO es universal a nivel de todo el mundo. Bien. Entonces el método AESTO recomienda, como acá indica, cuando se requiera relacionar los grupos con el índice de grupo, estos deben mostrarse entre paréntesis después del símbolo del grupo. Ejemplo, A1, 8, ¿no? Entre paréntesis 6, A1, 4, entre paréntesis 5. Entonces, este paréntesis, ¿qué significa? O A75, 17, significa el índice de grupo. ¿Cómo se calcula el índice de grupo? Aquí está la ecuación. Bien. Fino menos 35% multiplicado por 0.20 más 0.005 por el límite líquido menos 40, dice, más 0.01 por el fino menos 15% por el índice de plasticidad menos 10. Bien, entonces vamos a revisar ese mismo proceso. Ahora, ¿qué se entiende por índice de grupo? El índice de grupo en realidad es un indicador de plasticidad. Bien, como pueden observar aquí, cuando se aproxima más hacia 0, el índice de grupo son de baja plasticidad. Cuando se aproxima más hacia 20, son de alta plasticidad. Es como una carta de plasticidad. Bien, eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo se calcula? De acuerdo a la ecuación, podemos identificar que el índice de grupo, el porcentaje de finos menos 35%. ¿Qué representa el porcentaje de finos? Es el porcentaje que pasa a la malla número 200. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, se puede escribir así. Índice de grupo es igual a 0.20 por A. A, que es este valor de acá, que tiene que estar entre 0 y 40. Es un porcentaje de finos. Y tiene que estar entre 35 y 75%. ¿no? Entonces, la ecuación es porcentaje de finos menos 35. Bien, 35% recuerden es el punto de partida. Bien, entonces, esto aplica para suelos finos. Bien, por ejemplo, si tú restas, nuestro porcentaje de finos es 0.76. 0.76 menos 35, te sale negativo. Bien, te sale negativo. Automáticamente toda esta ecuación, al multiplicar, se hace negativo. Entonces, esta ecuación es para finos. Pero hay una excepción, que es para los suelos de tipo A2. Nos dice para los grupos A1, A hasta A25, el índice de grupo es igual a 0. ¿Bien? Entonces, esta aclaración lo podemos encontrar aquí. Nos dice, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos realizado, que esto es lo mismo, ¿no? Del manual de carreteras, nos dice que el índice de grupo para los suelos A1 hasta A25, el índice de grupo es igual a 0 automáticamente. ¿No? Pero para los grupos A2, 6 y A2, 7, nos dice que máximo debe ser 4. Bien, entonces tiene que cumplirse este requerimiento más. Si bien el manual de carreteras no te exige este cumplimiento, pero puedes adicionarlo en tu análisis, ¿de acuerdo? Entonces,
vamos a analizar o vamos a calcular el índice de grupo. Bien, ¿cómo se calcula el índice de grupo para este tipo de suelos? Aplicando esta ecuación, ¿no? Que básicamente esta es la parte final. Dice índice de grupo es a 0.01 por el porcentaje fino menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Bien, entonces aplicamos esa ecuación aquí. Índice de grupo va a ser igual a, aquí está, 0.01, bien, porcentaje finos G39, muy bien, G39, porcentaje finos, nos dice menos 15, está bien, por el índice de plasticidad. El índice de plasticidad, aquí está, H10, ¿no? H10 menos 10, listo, enter, y tenemos que es menos 0.57. Como es negativo, el método nos recomienda que los números negativos o iguales a 0, los números negativos se consideran como un 0. ¿Bien? Entonces, por tanto, nosotros le dimos que es igual a 0. Entonces, finalmente, según esto, nuestra clasificación será un A2, A26, entre paréntesis, 0. ¿Bien? Paso número 6. Paso número 7, le buscamos la descripción. Bien, ¿qué descripción le corresponde a este suelo? Entonces, de nuevo, vamos a consultar al manual. Nos dice que son suelos granulares. Ok, son suelos granulares. Sin embargo, aquí tenemos que recordar un tema. Para el grupo A2, los suelos granulares A2, existe una carta de plasticidad. Bien, esta carta de plasticidad es similar a para los suelos finos, que tiene dos fronteras. La primera, en base al límite líquido, que dice menos del 40% del límite líquido son suelos de baja plasticidad y más del 40% son suelos de alta plasticidad. La primera condición. La segunda condición nos dice al índice de plasticidad. Menos del 10% son suelos limosos y más del 10% son suelos arcillosos. Y consecuentemente, ¿dónde se ubican los A24 en esta área? Los A25 en esta área, A26 en esta área y A27 en toda esta área. Bien, entonces, sabiendo esta carta de plasticidad, podemos identificar nuestros límites de consistencia. Decimos, ¿cuánto es nuestro límite líquido? Nuestro límite líquido es 26% y nuestro índice de plasticidad 14. En esta escala es 40, la mitad será 20, 26. Y si esta acá es 10, 14 aproximadamente. Entonces cae en el área de A26. Es conforme hemos clasificado A26. Bien, entonces para la descripción, ¿cómo sería? Suelos granulares, correcto, suelos granulares con arcillas de baja plasticidad. Suelos granulares con arcillas de baja plasticidad. Bien, entonces suelos granulares con arcillas de baja plasticidad.